Bien, iglesia, buenos días, Dios les bendiga. Qué bendición que es poder estar en esta mañana en la casa del Señor. Bienvenidos todos, amén. Bien, como hemos venido a escuchar palabra del Señor y a recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas, entonces vamos a quedar en compañía de nuestro hermano Camilo Bentancur, amén. Una bendición poderle tener este tiempo con nosotros, amén. Hermano Camilo, Dios me le bendiga. Bienvenido, amén. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Dios les bendiga más. Amén. En serio, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén. Póngale la mano al que está solo, dígale: Dios tiene una palabra de bendición para ti y para mí. Amén. Y le vamos a recibir porque sé que Dios ha preparado un mensaje precioso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Estamos felices de continuar acá. Pues, si Dios quiere, el día martes estamos de regreso a la ciudad más fría de Colombia, Neiva. Amada ciudad. Pero estamos contentos estos días, lo que Dios ha venido haciendo, ha venido hablando, de las conexiones que Dios hace. De verdad no me he ido y ya los extraño. Porque me han hecho sentir en casa, de verdad que sí, agradecido por todas las atenciones que han tenido conmigo, Diana, Román, iglesia, los bendecimos en gran manera, amén, y esperamos pues que esta conexión continúe, y así como pude estar aquí en algún momento, también puedan acompañarnos por Neiva, amén, y también llevar una palabra fresca, amén, así que por allá también lo vamos a esperar, amén. Hoy traigo un mensaje. Dios en la madrugada me levantó, así que ando un poquito trasnochado, pero me hablaba algo muy importante y hoy quiero enseñarlo a la iglesia, amén. Está en el segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11, cuando lo puede buscar allí en la Biblia. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11, dígale al que está a tu lado: cuando Dios habita en tu casa. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Cuando Dios habita en tu casa. Dígale una vez más, dígale: hermano querido, necesitamos que Dios habite en nuestra casa. Amén. No tan solo dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Necesitamos a Dios en nuestra casa. Segunda de Samuel 6:11 nos dice de esta manera. Todos conocemos la historia. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom en toda su casa. Veámoslo otra vez juntos. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de ¿quién? Obed-edom geteo 3 meses. Diga conmigo: 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿A quién bendijo? A Obed-edom y a toda su casa. Obed-edom era geteo, no era hebreo. Y la palabra de Dios nos enseña que era amigo de David, muy cercano. Y cuando el arca de Jehová era trasladada, que Usa pone la mano y muere, el pueblo de Dios se asustó, y en el momento David decidió dejar el arca en un lugar, no seguirla transportando a Israel, y la deja en casa de Obed-edom. Y en el momento que el arca toca la casa de Obed-edom, dice la palabra que todo comenzó a ser transformado. De tal manera que después de los 3 meses, dice que los rumores llegaron al rey, diciendo: algo ha pasado en la casa de Obed-edom, que Dios lo ha bendecido, que desde que el arca está en ese lugar, todo ha sido transformado. Dile al que está a tu lado: desde el momento que tú lleves el arca de Dios a tu casa, vas a ver cómo todo va a ser transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Vas a ver cómo tus hijos van a cambiar. Vas a sentir el Espíritu Santo morar en tu hogar. Vamos, alguien que diga amén. Una vez una maestra hizo una encuesta en una clase de religión en la escuela. Y la maestra pregunta en la escuela: ¿quién
sabe dónde queda el infierno. Y nadie levantaba la mano y un niño estaba emocionado. Yo sé, maestra, yo sé dónde queda el infierno. Y la maestra le dice, dígame dónde queda el infierno. En mi casa. Y la maestra se sorprende. No, sí, el infierno queda en mi casa, maestra. ¿Por qué queda en tu casa? Y dice, porque mi mamá dice que mi papá es un diablo. Y cuando está molesta nos dice que somos unos demonios porque nos portamos mal. Y viven peleando y eso es una contienda continua. En mi casa no hay paz. En mi casa siempre hay pleito. En mi casa siempre hay problemas. Por eso mi hogar es el infierno. La maestra se queda en silencio, cortó la clase porque no hallaba qué decir. A los meses, como 3 meses después, la maestra está dando clases de religión y hace una pregunta diferente. A ver, ¿quién sabe dónde queda el cielo? Y el niño comienza a saber. Yo, maestra, yo. Dice, sí, Pablito, yo sé que en tu casa queda el infierno. No, maestra. Ahora las cosas cambiaron. Ahora mi casa queda el cielo. ¿Cómo así? Sí, ahora mi casa es el cielo. Explícamelo. Sucede, maestra, que después que yo salí de aquí, alguien tocó la puerta de mi casa y le habló de Jesús a mi padre y a mi madre. Y hace 3 meses estamos asistiendo a una iglesia. Y ahora mi mamá ya no le dice diablo a mi papá. Ahora le dice mi príncipe. Ahora le dice mi ángel. Ahora le dice mi rey. Ahora se llaman princesa. Ya mi mamá no me dice demonio. Ahora me dice que soy un ángel. Dile, ahora mi hogar se ha convertido en el cielo. Y yo quiero que mires al que está a tu lado. Dile, tu hogar va a transicionar y se va a convertir en un hogar de bendición. Dile, prepárate, porque tu hogar se va a convertir en una sucursal del cielo. Vas a ver ángeles descender como en Betel. Vas a ver la bendición de Dios. Vas a ver la gloria visible como una llama que desciende de manera sobrenatural sobre tu casa. Vas a ver el favor y la misericordia de Dios sobre tu familia. Vamos, dígame. Usted sabe que a mí me gusta que predique conmigo. Toca el que está a tu lado, dile, prepárate. Porque desde el momento que el arca de Dios toque tu casa, vas a ver cómo todo va a cambiar. Vas a ver cómo todo se va a transformar. Ese hijo rebelde que no quiere venir a la iglesia, lo vas a ver humillado delante de la presencia de Dios. Ese esposo rebelde que no quiere congregarse, vas a ver cómo se va a levantar primero que tú el domingo y te va a decir, vámonos porque necesito buscar a Dios. Esa esposa rebelde que no quiere buscar al Señor contigo, vas a ver cómo va a comenzar a buscar al Señor. Ya tu hogar no va a ser lugar de pleito, de contienda, de discusiones. Va a ser un lugar de bendición. Vamos, alguien que diga amén. ¿Cuántos creen que Dios va a transformar su casa? ¿Cuántos creen que Dios va a transformar su familia? ¿Cuántos creen que Dios va a cambiar todo? Amén. Fíjate, Obed-Edom no era cristiano. Obed-Edom pertenecía a la región de Gad. Y usted sabe que Gad era tierra filistea. Y Obed-Edom se hizo muy amigo de David, que en el tiempo que David se escondió con los filisteos cuando huía de Saúl. Y en ese tiempo, cuando David, que es posicionado como rey, quedó un lazo de amistad muy cercano entre él y David. Y aunque él había renunciado a sus dioses y había convertido su corazón a Jehová, fíjate bien, la palabra de Dios enseña en la ley que cuando alguien se convertía de sus pecados, se casaba con una mujer de otra nación, ella renunciaba a sus dioses. Y en el momento que renunciaba a sus dioses, ella no podía, ni él podía ir al templo de Jehová. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera generación, sino hasta la cuarta, hasta que se purificara la sangre, hasta que el linaje se limpiara. Fíjate bien lo tremendo que era la ley. Sin embargo, Obed-Edom estaba recién convertido, recién había confesado a Dios en su vida y tuvo el privilegio de tener el arca en su casa. Dile al que está a tu lado, tú no necesitas pasar muchos años ni conocer mucha palabra. Solo tienes que tener un corazón dispuesto a abrirle la puerta a Dios de tu casa y vas a ver cómo todo va a cambiar. Alguien que le diga al que está a su lado, solo necesita abrir la puerta de tu casa. Solo necesita abrir la puerta de tu hogar. Solo necesita sembrar la palabra del Señor. Vamos, alguien que diga amén. Alguien que diga, yo necesito llevar el arca de Dios a mi casa. Mira, hay una palabra que me gusta mucho. Está en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 10. Todos conocemos la historia, Zaqueo, el chiquitico.
Zaqueo era el jefe de los publicanos. Publicano no era una ciudad, era un cargo político que daban los romanos. Era el jefe de los cobradores de impuestos. Era el gota a gota de aquel tiempo, pero el duro de todos, el que los manejaba. Ellos manejaban los impuestos en toda Israel, pero ellos estafaban al pueblo. Roma ponía una cantidad, ellos ponían por encima para sacar su parte. De forma que los publicanos y los que cobraban y recaudadores de impuestos no eran muy amados en aquel tiempo, eran odiados por el pueblo. Por eso Zaqueo oye hablar de Jesús. Oye hablar de un hombre que está haciendo milagros, que está transformando vidas. Y es más, él dice, ¿cómo es posible que Mateo, siendo recaudador de impuestos, ahora también camina con Jesús? Y le causa tanta curiosidad que él decide buscar a Jesús, pero no de la manera que todo el mundo lo buscaba. Zaqueo dijo, yo necesito ver a Jesús. Solo necesito verlo. Yo no necesito más nada, solo necesito acercarme y probar quién realmente es. Y como era pequeño, no podía verlo por la multitud. Y sale corriendo y se sube en un sicomoro a esperar a Jesús que pasara. Sabía que pasaba por allí. Y mientras Jesús venía predicando con la multitud, haciendo milagros, se detiene debajo del sicomoro y le dice, Zaqueo, baja de allí, porque es hora de que yo pose en tu casa. ¿Qué fue lo que le dijo? Es hora que yo vaya a tu casa. Bájame. Sabes, nosotros a veces tenemos ciertas necesidades en nuestra vida. Y venimos a la iglesia de Cristo, venimos a la iglesia del Señor. Y venimos diciendo, Señor, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me des una palabra. Mucha gente a veces sale con pleitos, con contiendas del hogar, ¿verdad que sí? A veces levantarse y venir a la iglesia un domingo, un servicio es difícil. A veces ese día es donde más pelean. Ese día es donde el esposo te pone más problemas. Ese día donde los hijos se ponen más rebeldes. Ese es el día donde los padres o la familia se meten más contigo. Donde las cosas se ponen difíciles. Pareciera que cada vez que buscas al Señor se levanta la situación más difícil. Y tú buscas a la iglesia para sentir paz. ¿Cuántas personas a veces vienen a la iglesia y cuando termina el servicio a veces no se quieren ir? Y porque no quieren volver a casa. ¿Sabes? El tema crucial que nosotros tenemos con los encuentros. He tenido casos de jóvenes en los encuentros que cuando terminan los encuentros me dicen, pastor, no me puedo quedar 2 días más. Yo le pregunto por qué. Es que no quiero volver a casa. No quiero volver. Porque saben al infierno que van a tener que enfrentarse. A las situaciones que van a tener que vivir. Pero a veces Jesús, y entiende esto, Jesús no quiere transformarte nada más a ti. Jesús no quiere tener encuentros secretos contigo en la iglesia por momentos. Jesús quiere erradicar el problema y por eso Él necesita ir a tu casa. No sabemos qué estaba pasando en la casa de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, tenía sus hijos, su familia. Y no sabemos si tenía problemas en su casa, en su hogar. Y Jesús, él solo quería ver a Jesús para sentir algo. Pero Jesús le dijo, yo no quiero solo trabajar contigo, yo necesito ir a tu casa. Y dice la palabra que cuando Jesús está en la casa de Zaqueo, fue tanto el impacto de la presencia de Dios en ese lugar, que Zaqueo se puso en pie y le dijo, si en algo he defraudado al pueblo, se lo devolveré cuadruplicado. Y si alguien lo robé, también se lo devolveré. Usted dice, pastor, es muy hermosa esa palabra. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo Zaqueo pudo cambiar esa actitud en su vida? ¿Cuándo Zaqueo pudo renunciar a estar robando al pueblo? ¿Cuándo Zaqueo pudo cambiar todas las cosas? ¿Cuándo Jesús estuvo en su casa? Uno de los mayores deseos que tenemos nosotros como pastores es que los hermanos puedan abrir las puertas de sus hogares a llevar la palabra del Señor. Hay gente que tiene miedo. No, es que a mi esposo no le gusta, a mi esposa no, pastor, mis hijos se enojan. No tengas miedo. Al principio va a haber resistencia. Al principio va a haber incomodidad. Al principio van a haber problemas y discusiones y van a haber reproches. Pero va a llegar el momento que la presencia de Dios va a estar en tu casa. Cuando yo llegué al evangelio con toda mi rebeldía y todas mis cosas, mi familia no me hablaba, yo me fui a la casa del pastor.
Y el pastor, con todo el amor del mundo, me recibió. Y me estuvo un año viviendo con él. Fue donde yo comencé a conocer del instituto, porque él estudiaba en ese tiempo y estudiaba todos los sábados y me llevaba. Todos los sábados iba, estudiaba con él y todo el tiempo para arriba y para abajo con él. Me llevaba al colegio, me buscaba, me traía, donde quiera que él iba con él. Y me recuerdo que después de un año él se sentó conmigo y me dijo, no es que me estorbes en mi casa, pero estás haciendo las cosas mal. Y le digo, pastor, pero yo estoy caminando en el Señor, le obedezco, todo lo que usted me pone a hacer yo lo hago. Y me dijo, estás haciendo las cosas mal, porque tú no puedes ser luz para la calle y tinieblas para tu casa. Tú no puedes vivir toda la vida huyéndole a tu familia. Tú no puedes vivir toda la vida escondiéndote de tus padres. Tú no puedes vivir toda la vida reprochando las cosas que pasaron en tu hogar. Alguien necesita llevar la luz de Cristo a tu casa. Y no puedo ser yo. No pueden ser tus hermanos. Tienes que ser tú. Y agarró mi maletica y me dijo, te llevo. Y llegué a mi casa y el ambiente no estaba muy bueno. ¿Por qué? Primero no me hablaban cuando me convertí y después llegué después de un año. Imagínense cómo estaba la situación. Y yo me levantaba en la madrugada como mi pastor me enseñó y me arrodillaba y escuchaba del cuarto. Y mi papá decía, cállate, deja de gritar, tenemos que dormir. Mis hermanos, ve el santo, el pastor, ahora el perfecto, ahora esto, ahora aquello. Y fueron años de contienda, y fueron años de pleito, y fueron años de oposición. Mi papá estaba construyendo la casa y baja ahí el domingo a la iglesia, pero antes tienes que llevar los bloques. Y me paraba temprano y me ponía a subir los bloques, una montaña, y los dejaba, me bañaba y me iba a la iglesia. Mi papá es agricultor y me decía, ok, el domingo vas a la iglesia, pero hay que fumigar el tomate. El sábado te toca o no vas. Y comenzó esa guerra conmigo. Yo no sé a quién en este momento tiene conflictos en su casa con respecto a este tema. Porque es difícil tener oposición en tu hogar, es difícil tener oposición en tu familia. Imagino que Zaqueo lo tenía, por eso Zaqueo no fue con su esposa ni con sus hijos, fue solo. Zaqueo quería deshogar su mente, encontrar algo diferente, paz, y Jesús le dijo, yo no voy a trabajar contigo nada más, yo voy a trabajar con toda tu casa. Yo no te voy a salvar a ti, yo voy a salvar a toda tu familia. Y en toda tu familia entra tu suegro, tu suegra, tu familia, tus nietos, tus primos, hermanos, toda tu hogar va a ser transformado por la gloria del Señor. Amén. Necesitamos que Ocaña sea transformado por la gloria de Dios, pero primero es tu casa. Porque de tu casa es que va a salir el testimonio sobrenatural para que otros puedan creer que donde Jesús llega los hogares son transformados. Pastor, es que mi familia es difícil, mejor, porque lo difícil es lo que le gusta a Dios, porque en lo difícil es donde Dios se glorifica. Cuando vea que una familia no se entendía y ahora alaban, se abrazan, alaban, glorifican a Dios, vienen a la iglesia, créeme que todo el mundo va a correr a tu casa a preguntarte qué fue lo que hizo Dios contigo. Y tú podrás responder, es que yo traje a Jesús a mi casa. Esa fue la solución que tuve. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 8. Vamos a encontrar la historia de una mujer llamada la Sunamita, habitante de Sunén. La Biblia no refleja su nombre, pero dice que era una mujer de posición. Era una mujer que estaba bien colocada en su pueblo, muy respetada. Posiblemente su esposo era un principal, como un gobernador. Y dice que todos los días o de vez en cuando ella estaba enfrente de su casa. Sunén era una ciudad pequeña donde pasaban muchos viajeros. Su economía dependía de eso, de los viajes. Y ella está en su casa y vea que siempre pasaba un varón. Y ella le dice a su esposo, oye amor, yo creo que ese hombre que pasa de vez en cuando es un profeta o un varón de Dios. Y ella comenzó a invitarlo a su casa. Dice la palabra que el esposo de ella era un hombre fuerte. Tanto que cuando el hijo murió, el hijo se enfermó, vaya con su mamá, típico del padre, ¿no? Nosotros los padres, cuando el hijo se porta bien es mi hijo, cuando se porta mal dice el hijo tuyo. ¿Verdad que somos así? Y dice la palabra que ella le dijo, amor, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le hacemos un aposento? ¿Por qué no le hacemos una habitación? ¿Por qué no le colocamos un candelabro? Para cuando Él venga, Él se quede, descanse y pueda estudiar la palabra.
Esta mujer dijo, si yo necesito, es que la presencia de Dios venga a mi casa. Y fíjate bien, esta mujer fue estratega. Esta mujer atrajo al profeta primero con el vasito de agua, con el almuerzo, con la comida, tome. Comenzó a compartir poco a poco hasta que le dijo, venga aquí, tengo para usted un lugar. Y hizo que el profeta morara en su casa. Y el profeta se sintió tan agradado, diga conmigo, se sintió agradado, porque cuando la presencia de Dios es bien recibida en un lugar, todo es transformado y los milagros llegan. Que el profeta dice, oye, el profeta en aquel tiempo representaba la presencia de Dios. Era la voz de Dios. Dios no le hablaba más a nadie, solo a los profetas. Y el profeta le dijo, ¿qué es lo que tú necesitas? Le dijo, yo no necesito nada, yo estoy bien. Yo estoy conforme con mi pueblo. Yo no te recibí por necesidad, te recibí porque quería hacerlo, porque quería honrar a un hombre de Dios. Pero, sabes, Dios conoce tu necesidad. Dios conoce lo que tu casa carece. Y el siervo le dice, yo veo que ella no tiene hijo y su marido es viejo. ¿Qué es lo que pasaba? Su marido es viejo. Y le dijo, él la llamó y le dijo, el año que viene concebirás a un hijo. Y así fue la palabra, concibió. Sabes, una vez un hombre, esto es una historia, una fábula, le dice a Jesús, ven a mi casa. Y lo invitó y Jesús llegó a su casa y le dijo, mira, esta es tu habitación. Tienes el aire, tienes televisión, tienes todos los canales, tienes enlace para que veas a tus hijos predicar. Ahí tienes el Facebook porque mucha gente publica por internet. Mira, puedes mirar a tus hijos. Aquí estás cómodo, tienes una mini nevera, un bar, tienes tu baño, closet, todo. Esta es tu habitación. Jesús entró y trancó la puerta, su habitación. Al cabo de unas horas tocan la puerta de la casa y cuando el hombre entra, entraron más de 2000 demonios, echando patá y kung fu, destruyendo la casa. Y el hombre comienza a gritar, Jesús, Jesús, y dale, peleando con los demonios y sacaba uno y se le metían 3 y luchando. Al cabo de una hora logró sacarlos a todos. Y cuando miró la casa destruida, dañada, él todo aruñado, roto, abre la habitación, ¡brum!, y encuentra a Jesús acostado en la cama. Y le dice, ¿cómo es posible que yo te traje a mi casa? Y me escuchaste gritar, Jesús, 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 ayúdame, demonios vinieron y tú no hiciste nada. Y le dijo, yo sabía que ellos venían. Pero cuando yo llegué a tu casa, tú me dijiste, esta habitación es tuya. Por eso ellos nunca tocaron esta habitación. Si tú me has dicho que toda tu casa me pertenecía, ellos ni siquiera se fueran asomado a la puerta. Hay cosas que tú tienes que hacer en tu casa. Jesús no necesita que tú le entregues nada más tu vida. Jesús le entregues que le entregues a tu esposo. Jesús necesita que le entregues tus bienes. Jesús necesita que tú le entregues tu hogar. Jesús necesita que tú consagres todo a Él. Vamos, alguien que toque diga, yo necesito consagrar toda mi casa al Señor. ¿Sabes qué dijo? ¿Qué dijo Josué? Josué se paró, dijo, yo en mi casa. Él no le preguntó a la esposa ni a los hijos, dijo, yo en mi casa serviremos al Señor. Dijo, yo consagré a mis hijos, yo consagré a mi casa, todo mi hogar le pertenece al Padre. Es tiempo donde tú tienes que levantarte como el cristiano, como el creyente que tú eres. Dile, en esta casa llegó la hora, llegó el día que todos nosotros vamos a servir al Señor. Aquí se acabó la rebeldía, se acabó el problema. Aquí vamos a adorar, vamos a glorificar su presencia, porque yo en mi casa a partir de ahora vamos a adorar al Padre Celestial. Al cabo de unos años el niño enferma, el padre lo manda a la casa y en los pies de la madre el niño muere. ¿Sabes qué hizo esta mujer? No fue aquel marido. No salió corriendo por la calle desesperada con el niño en los brazos. Se me murió. Ay, ayúdeme, como muchos nos desesperamos. Dice que ella se levantó. Los siervos se desesperaron y ella le dijo, shh, paz. Y agarró el niño. ¿Y a dónde lo llevó? Pregúnteme, pastor, ¿a dónde lo llevó? Pregúnteme como si quieres saber. Pregúnteme, pastor, ¿a dónde lo llevó? Al aposento del profeta, a donde Dios mora,
a donde Dios te queda, a donde tú te arrodillas, a donde tú oras, donde buscas tu presencia, al lugar secreto, al lugar de intimidad, a tu hogar, donde la presencia de Dios habita. Ahí tienes que llevar lo que se está muriendo, ahí tienes que llevar lo que se está dañando. Por eso necesitas llevar a tu familia, al hogar, a la presencia del Señor, porque cuando tú haces un aposento en tu casa, ahí presentas, ahí guardas lo que se está muriendo, ahí levantas el matrimonio que se te está dañando, ahí sacas a tus hijos de la drogadicción, de robar, de andar en cosas ilícitas. En el altar lo guardas, lo presentas antes que muera. Llévalo al aposento. Por eso necesitas llevar a Jesús a tu hogar. Necesitas llevar a Jesús a tu casa. Aló, aló, iglesia. Y lo acostó allí. Yo, ensílleme un burrito que me voy. Manden un siervo conmigo. Y si mi esposo le pregunten, dígale que tenga paz. Y esta mujer agarró camino y la gente le preguntaba, ¿cómo está? Bien, todo bien, todo bien. El profeta manda al siervo, dile, esta mujer viene y Dios no me muestra qué es lo que le pasa. Y cuando llega dice, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? ¿Y sabe qué le contestó? Todo está bien. ¿Cómo todo estaba bien si mucho estaba muerto? Y cuando llegó al profeta se le tiró en los pies y le dijo, cuando tú estabas en mi casa, tú me diste un hijo por prueba. Ahora tú vuelves a mi casa y me lo regresas con vida. El profeta, vaya el siervo. Yo no necesito siervo. Yo no necesito báculo. Yo necesito la presencia. Yo te necesito a ti. Aquí hay gente que tiene que levantarse en su casa y decir, yo necesito, Señor, que tú vengas. Yo necesito, Señor, que tú tomes el control. Yo necesito que sea rey de mi casa. Yo necesito que sea rey de mi familia. Yo necesito que tú tomes el control, porque las cosas se están muriendo, las cosas se están acabando. Yo necesito que vuelvas a mi casa. Aquí hay personas que al principio comenzaron moviéndose con gozo, con alegría, pero dejaron que la unción se le fuera, dejaron que el profeta se le fuera, dejaron que Dios saliera de su casa, porque no adoraron más, porque no le buscaron más, porque no se entregaron más. Y cuando todo estaba bien se comenzó a dañar. Pero tienes que ser sabio. La tsunamita entendió. Dijo, el profeta debe volver a mi casa. Alguien que levante su mano, que diga, Señor, yo necesito que vuelvas a mi familia. Yo necesito que tomes el control de mis hijos. Yo necesito, Señor, que vuelvas a mi hogar. Señor, estoy perdiendo, Padre. Estoy perdiendo la batalla. El mundo me está robando mi casa. El mundo está destruyendo a mis hermanos. El mundo está destruyendo a mis hijos. El mundo está destruyendo a mis padres. El vicio está acabando caña, Señor. Yo necesito que tú vuelvas a mi casa. Vuelve a morar. Vuelve al aposento. Regresa conmigo. Resucita mi sueño. Resucita lo que se murió. Tráemelo de vuelta. Vamos, alguien que aplauda. Cuando tú llevas a Jesús a tu casa hay milagro. Dice la palabra del Señor que sale un hombre publicano, un sacerdote corriendo, llorando. Jesús, Jesús, mi hija murió. Mi hija está enferma, Marcos 5:21. Jairo, mi hija está gravemente enferma, se está muriendo. Y Jesús le dice, calma, vamos a tu casa. Vamos a tu casa. Y mientras iban de camino, una mujer se escondió entre la multitud y le tocó. La mujer del flujo de sangre. Y Jesús dice, poder salió de mí, alguien me tocó. Señor, todo el mundo te toca, no, pero el que me tocó ahorita es muy diferente. Porque sentí que virtud, poder fluyó, aquí hubo un milagro. Cuando tú llevas a Jesús a tu casa, escúchame bien, alguien que levante su mano. Cuando tú llevas a Jesús a tu casa, no solo tu hogar, sino tus vecinos van a recibir milagro. Sino tu comunidad va a recibir milagro. Cuando en tu casa se levante adoración,
tu barrio va a ser transformado. Cuando en tu casa se levante adoración, tu comunidad va a ser transformada. Vas a ver a tus vecinos sanos, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la manifestación de Dios, vas a ver el que más hace bochinche, más el que más se monta a cantar, el que amanece tomando, lo vas a ver que no va a amanecer tomando más. Y tú vas a preguntar por qué. Porque cuando la gloria de Dios va de camino a tu casa, cuando Jesús va de camino a tu casa, mientras va entrando a tu casa, va haciendo milagros en todo lugar que Él pisa. Dile al que está a tu lado, necesitas llevarlo contigo. Vamos, alguien que aplauda a Dios. Dice la palabra que mientras Jesús hablaba, llega un siervo y le dice: Jairo, ya no molestes al maestro, déjalo en paz. Tu hija ha muerto, Jairo. Ya no necesitas a Jesús. Y cuando Jairo se desploma, Jesús le dice: Jairo, no los escuche. Tu hija no ha muerto, ella duerme. Muchas personas han llegado a Jesús por restauración y se han separado. Muchas personas han llegado a Jesús porque Dios haga un milagro en alguien y esa persona termina falleciendo. Muchas personas llegan a Jesús buscando una respuesta y resulta que la respuesta fue completamente adversa a la respuesta que querían. A veces llegas por un sueño y ese sueño muere. A veces tienes una pérdida en el momento que llevas a Jesús a tu casa. Pero yo te tengo una promesa. Y es lo que Jesús le dijo a Jairo: tu sueño no ha muerto. Yo lo voy a despertar. Tu matrimonio no murió. Yo los voy a volver a unir. Tus hijos no se perdieron en el pecado. Yo los voy a traer de vuelta. Tu casa, la enfermedad que tú tienes no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Vamos, esa noticia que recibiste de ese cáncer terminal no es para que sufras, no es para que te acongojes, no es para que des todo por perdido, es para que alabes, porque un milagro sobrenatural va a pasar en tu casa. Dios va a resucitar lo que se había muerto. Dios va a ir a tu casa a levantar lo que creía perdido. Pastor, tenemos más de 10 años durmiendo en cama separada. Dile: eso se acabó. Compre cama nueva, porque a partir de que Jesús llegue a su casa, el amor va a volver, la pasión va a volver, el fuego va a volver. Vamos, alguien que alabe. No lo des por muerto. Solo necesitas llevar a Jesús. No lo des por perdido. ¿Qué es lo que necesito, pastor? Pregúnteme como si quiere saber. Dígame: pastor, ¿qué necesito? Solo necesito llevar a Jesús a mi casa. Pastor, es que en mi casa lo que hay es una necesidad terrible. Un hermano que es muy curioso y le gusta echar muchos chistes me dijo un día: mire, pastor, en mi casa yo tenía una necesidad tan grande, pero tan grande. Y un día abrí la cena y conseguí el ratón de rodillas. Señor, provee esta familia porque me voy a morir. Hasta el ratón estaba orando. Exagerado, ¿no? Dice la palabra en el libro de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Una viuda llamada la viuda de Sarepta. Israel estaba en necesidad. 3 años no llovía. Había hambre. Y Dios le dice al profeta: ve a Sarepta de Sidón. Yo he dado orden a una mujer para que te atienda todo este tiempo. Cuando él llega, consigue una mujer recogiendo unos leñitos, unos palitos, y le dice: mujer, dame agua. Primer milagro. 3 años donde que no llovía. ¿Dónde sacaba agua esa mujer? Dura la cosa, ¿no? Sin embargo, ella fue. El agua la atesoraba mucho, trajo agua. Pero cuando iba de camino a buscar el agua, le dice: pero también hazme una torta cocida debajo de la ceniza. Exigente. Y la viejita le dijo: no, ahí las cosas sí está difícil. El agua te la doy, pero comida ¿de dónde? ¿No te das cuenta que no ha llovido? Soy mujer viuda. Estoy pasando necesidad. Y solo tengo un puñado de harina para hacerme una torta para mí, para mis hijos y echarme a morir.
Esta mujer parecía más perdida. Dios le dijo al profeta: yo le he dado orden a una mujer. Y cuando él llega, la mujer no sabía nada. Curioso, ¿no? Pero sin embargo él es profeta y le dice: yo te pido, hazme a mí primero. Ella fue y le preparó la tortilla y se la trajo con el agua. Yo me imagino que cuando el profeta masticaba, la viejita masticaba con él. Cuando el profeta tragaba, la viejita tragaba con él. Y de repente dice: bellas tú, para ti y para tus hijos. Y cuando la viejita sale corriendo, que mete la mano en la tinaja, hay harina, hay aceite. Y va y prepara y come. Y al otro día sale corriendo otra vez en la mañana, mete la mano en la tinaja, hay harina, hay aceite. Los 3 años y medio, la tinaja no escaseó, la harina no se acabó y el aceite tampoco. Yo vengo a decirte que Jesús viene a tu casa a destruir la maldición de la necesidad y de la miseria que está destruyendo tu casa. Prepárate, porque cuando Jesús llegue a tu casa, llegarán los días de provisión, vienen días de bendición. Solo necesitas que Jesús vaya a tu casa. Pastor, ¿cómo Dios le dio orden a la viuda? Esta mujer se levantaba todos los días diciendo: Señor, envíame una respuesta de provisión para mis hijos. Y Dios lo escuchó y dijo: problema resuelto. Yo necesito a alguien que cuide de mi profeta y ella necesita provisión. 2 milagros en uno solo. Dile al que está a tu lado: Dios viene en tiempos de bendición. Estás sin empleo, prepárate. Dios no te va a dar un empleo, Dios te va a dar un negocio. Por aquí no lo creyeron, vamos a ver si lo creen por aquí. Dios no te va a dar un empleo, Dios te va a entregar tu propio negocio. Dios no te va a hacer un empleado, te va a hacer un empleador. Vamos, alábelo. Dios no te va a dar provisión para un día. Dile: Dios te va a dar provisión para que ayudes a otros. Vas a salir de la necesidad del día y vas a entrar a lo sobreabundante. Vienen los días donde en la alacena no vas a callar qué hacer con la comida y vas a tener que regalarle a los vecinos porque sientes que se te daña. Porque la bendición de Dios, cuando fluye en abundancia, llega en bendición y en provisión. Vamos, alguien que diga amén. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios llega a tu casa, la bendición no falta. Había una viejita que era vecina de un brujo y la viejita era cristiana y todos los días se paraba: Señor, gracias porque tú bendices mi casa, gracias, Señor. Y el brujo le tenía una rabia. Un día se levantó la viejita y dijo: Señor, gracias porque no tengo que comer. Gracias, Señor, porque no hay nada en mi casa. Y el brujo dijo: esta es mi oportunidad. Se fue para el supermercado y le hizo un mercado, pero con todo: carne, harina, de limpieza, todo, un mercado inmenso. Y lo puso enfrente de la casa y le tocó la puerta y se escondió. Dijo: cuando ella vea de darle gloria a Dios, le voy a decir que eso se lo regaló el diablo. Y la viejita, cuando abre la puerta, ve el mercado y comienza: gloria a Dios, aleluya. Y el brujo sale y dice: y usted no va a preguntar quién se lo dice. No, a mí no me importa quién me lo dio. Cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Vamos, alguien que alabe al Señor. Prepárate porque tus días de bendición están por venir. Prepárate porque tus días de milagro están por llegar. Vamos, alguien que diga amén. Viene el tiempo de tu bendición. Viene el tiempo de tu provisión. Cuando Jesús viene a tu casa, toda tu familia, no solo tus hijos y tu esposa, sino padres, todo lo que conforma tu sangre, va a recibir la palabra. Dice Hechos capítulo 10, versículo 24, Pedro cuando va a la casa de Cornelio. Pedro llega a la casa de Cornelio y no quería porque Cornelio era gentil. Y Pedro creía por ser judío que solamente la palabra era para ellos, el Espíritu Santo era para ellos. Y cuando llega Cornelio le cuenta el sueño. Pero Cornelio no estaba solo en su casa. Cornelio había invitado a sus amigos, a sus primos y a sus conocidos.
Cornelio llevó la gloria de Dios a toda su familia. Cornelio llevó la gloria de Dios a todo su hogar. Prepárate, porque toda tu familia, toda tu casa, primos, hermanos, tío, abuelo, todo. Alguien que lo crea. Porque te voy a soltar una palabra hoy. Levanta la mano. Yo quiero ver la mano levantada. A todo el que lo crea. A ver, a todo el que lo crea. Prepárate. Porque aquellos que te señalaron de tu casa, aquellos que se burlaron de ti, vas a tener el privilegio de traerlos a la casa del Señor. Vas a tener el privilegio de verlo a servir a Jesús contigo. Vas a ver a tu casa arder en el fuego del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que cuando Pedro comenzó a hablar, dice que todos comenzaron a hablar en lengua, todos comenzaron a temblar, todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú lleves la gloria de Dios a tu casa, todos van a recibir el fuego y te van a preguntar: hijo, ¿por qué estoy temblando? Hijo, ¿por qué estoy llorando? Hijo, ¿por qué hablo así? ¿Por qué me caigo? Hijo, ¿por qué siento esto? Cuando me hablas de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Dile: es que la gloria del Santo de Israel ha tocado nuestra casa, es que ha tocado nuestra familia, es que ha tocado nuestros hijos. Vamos, alguien que diga amén. Cuando tú llevas la gloria de Dios a tu casa, Dios trae protección. Diga conmigo: te trae protección. Se va a acabar el asedio, se va a acabar los problemas, se va a acabar la persecución. Ese espíritu asignado se va a ir. Ese espíritu asignado, ¿qué es lo que va a hacer? Diga conmigo: se va a ir. Job capítulo 1, vamos a encontrar uno de los mayores testimonios que Dios cuenta. Yo nunca he visto en la palabra un testimonio tan hermoso como el de Job. Que el mismo Dios separa. Yo veo a Job como el salón de la fama del cielo. Algo así. Porque dice la palabra que había un varón llamado Job, que sus hijos hacían fiesta y luego él iba y hacía sacrificio por si acaso a uno había pecado contra Dios. Todos los días sacrificaba. Adoraba su presencia. Era un hombre rico, más grande que todos los hombres de aquel tiempo en el oriente. Si usted sabe, Job es el libro más antiguo de la Biblia. Fue escrito antes del Génesis. Job vivió los tiempos antiguos y el hombre tenía temor de Dios. ¿Quién se lo enseñó? Pasión por él. Dice que un día Satanás, dice que se reúnen los hijos de Dios en el cielo y entre ellos llegó Satanás al cielo. Y Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Por ahí andaba paseando. Y mira lo que dice Dios: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro varón como él en la tierra, justo, temeroso y apartado del mal? Qué precioso que Dios hable de nosotros así. ¿Y sabes qué le dice Satanás? Dice: ¿acaso teme Job a ti en balde? ¿No le ha rodeado tú y a todo lo que tiene? Dile al que está a tu lado: Satanás soltó una perla que desde ahí nosotros entendimos que cuando la gloria de Dios llega a nuestra casa, hay muros que Satanás no puede derribar. Dile al que está a tu lado: Satanás puede mover el infierno entero si quiere. Dile: pero mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Padre. Dile: mi casa es una casa profética. Dios ha puesto muro y antemuro alrededor de mí. Él no va a poder destruir mi hogar. Dile: vienen los tiempos de protección. ¿Quieres ver protección en tu casa? Prepárate, lleva a Dios que more contigo. Y no hay diablo que te haga frente. Amén. Dile: yo lo necesito. Voy a leer un texto rápidamente. Los he contado todos para rendir el tiempo. Hechos capítulo 5, versículo 42, este sí lo vamos a leer. Hechos capítulo 5, versículo 42. Nos dice de esta manera. Dígame si lo tiene allí. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Dile: Jesús no debe ser solo predicado en la iglesia. Jesús no debe ser solo predicado en la vigilia. Jesús no debe ser solo predicado en un lugar, en los templos, pero también debe ser predicado en las casas.
Hay que sacar la iglesia de las cuatro paredes. Hay que llevarla a las casas. Amigo que estás aquí, esto no es un cuento, es una realidad. Tú necesitas a Jesús en tu casa y lo sabes. Has intentado de muchas maneras cambiar tu familia y no has podido. ¿Cuántas veces has dicho voy a dejar el alcohol y vuelves a caer? ¿Cuántas veces dices esta es la última vez? ¿Y cuántas últimas veces ya han pasado? ¿Cuántas veces dices yo voy a cambiar? ¿Cuántas una vez 1000 has dicho? Y no ha pasado nada. ¿Por qué? Una razón. Necesitas llevar a Jesús a tu casa. Jesús debe ser predicado en tu hogar. Deben volver las células. Deben volver los hogares de paz. Debe volver las intercesiones en los hogares. Debe volver la oración en las casas. Yo no sé, tranquilo, tú no sabes, pero tu líder, el anciano de la iglesia, tu pastor sí sabe. Invítalos a que lleven la presencia de Dios a tu casa. Y las batallas que tú has tenido se van a ir. Y el dolor que ha pasado se va a ir. Y la angustia que te apremiaba se va a acabar. Y la miseria se va a desaparecer. Y la alegría va a llegar. Y el gozo va a reinar. Y la bendición va a estar contigo. Y la gracia de Dios permanecerá en tu casa. Y adorarán, y alabarán, y glorificarán a Dios. Y nunca más habrá tristeza, solo gozo. Porque cuando se le abre la puerta de Dios en el hogar, el gozo de Dios se manifiesta. El júbilo de Dios llega. Dios reconforta, Dios provee, Dios bendice. Alguien aquí de quien quiere abrirle la puerta de Dios, de su corazón, pero también de su hogar. ¿Cuántos quieren abrir la puerta de su casa? ¿Cuántos quieren ver un milagro en su familia? ¿Cuántos quieren? Vamos, ponte de pie. Yo quiero ver a alguien que diga yo quiero ver un milagro. Yo quiero ver un milagro. Yo quiero ver una respuesta. Filemón capítulo 1. No hay más capítulos, solo uno. Pablo le escribe a Filemón estando preso en Roma. Le dice a mi amigo Filemón, saluda a los siervos, a Époros, y los saluda a todos. Dice, y a la iglesia que está. ¿Dónde estaba la iglesia? En tu casa. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levante su mano. ¿Cuántos son cabeza de hogar? Tú tienes una primera iglesia. Se llama tu casa. Cuando Dios llama al ministerio, y Pablo le dice a Timoteo, le dice, se requiere que el obispo sea marido de una sola mujer, que sea sobrio. Y dice algo, una cláusula, que gobierne bien, que gobierne bien, que gobierne bien. Todo comienza en la casa. En la iglesia sientes la presencia de Dios, pero en la casa es donde te vas a llenar y empoderar. A la iglesia vienes, te congregas y recibes la proyección, la dirección. Y en la casa es donde lo vas a poner en práctica. No me escucharon. En la casa es donde lo vas a poner en práctica. ¿Dónde lo vas a poner en práctica? En la casa. Ya conmigo, ¿dónde lo vas a poner en práctica? En la casa. En la casa. Obed-Edom. ¿Cuándo Obed-Edom fue bendecido? Cuando llevó Jesús a su casa. Cuando llevó el arca a su casa. ¿Cuándo las cosas van a cambiar en tu familia? Cuando lleves a Dios a tu casa. Tuve el privilegio de un día, un pastor me dijo, antes de que yo te saque de Venezuela, tus ojos verán a tu padre servir a Dios y tú lo pastorearás. Un día mi apóstol me visitó. Llegó a mi casa y hablamos de todo menos de Cristo. Y yo me levanté para irme con mi apóstol y el apóstol dice, yo lo cuido, no se preocupe. Y el apóstol se para en la puerta de la casa y le dice a mi papá, señor Camilo,
Mi papá le dice, dígame, se llama Camilo, ¿tú quieres recibir a Jesús? Mi papá dijo, sí. No le predicó, no le habló un mensaje, solo llevó a Jesús. Y el Espíritu Santo hizo todo. Mi padre nunca fue un padre de abrazar, nunca fue un padre de decir te amo, nunca fue un padre de decir estoy orgulloso de ti. Él mostraba el amor de otras maneras. Es un hombre forzado, trabajador, no es un mal padre. Un día, estando en la iglesia, él se paró y me dijo, baja. Y me dijo, arrodíllate. Y me dijo, yo te voy a bendecir. Y me dijo, si alguien yo he querido ser en la vida, yo quiero ser como tú. Gracias por traer a Jesús a nuestra casa. Tú necesitas llevar a Jesús. Tú necesitas, alguien necesita. Dice la palabra de Dios que antes que la lámpara de Jehová se apagara, Dios llamó a Samuel. Y antes de que tu familia se destruyera, Dios te trajo a esta iglesia para levantar profeta, para restaurar tu hogar. No dejes que el diablo destruya tu familia. No digas en mi casa ya no queda nada. No digas en mi casa está destruida. No digas mi hogar está acabado. Ya lo perdí todo. Porque aunque papá ya no esté, mamá ya no esté, aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él va a restaurar lo que queda. Él va a restaurar lo que queda. Yo no sé si tú lo estás creyendo, pero yo quiero ver las manos levantadas de aquellos que dicen, necesito a Jesús en mi casa. Padre, Espíritu Santo, yo tenía un tema que enseñar hoy. Espíritu Santo anoche me hizo dormirme muy tarde, casi 3:30. Y Dios le decía, diles que me lleven a su casa. Dile que me lleven a sus comunidades. Pastora, lo que tú estás haciendo es lo correcto. Has orado por tu barrio. Has orado por tu comunidad. Has llevado la palabra aunque te han criticado, te han señalado, te han amenazado. Pero todas las oraciones que tú has hecho en tu casa, es la respuesta para tu comunidad. Prepárate. Porque aquellos que un día levantaron su mano para señalarte, te van a seguir